ocasión de la presentación del libro Sangre de Reyes del fotógrafo Carlos Casalis, al que acompañan en este presidium doña Patricia Mendoza, don Rafael Loret de Mola y Juan Antonio de Labra. Vamos a leer unas breves semblanzas de nuestros comentaristas esta noche. Patricia Mendoza, fotógrafa y curadora. Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Fotografía. En 1982 coordinó el segundo coloquio latinoamericano de fotografía y el Encuentro de Artes Plásticas e Identidad de América Latina. 15 años después realizó el quinto coloquio latinoamericano de fotografía. En 1994 cofundó el Centro de la Imagen, sirviendo como directora hasta el año 2000. Mendoza fue responsable de la creación de Fotoseptiembre en 1993, así como del Festival de la Luz. En colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fue coordinadora ejecutiva de los siguientes proyectos: Ciudad de México 2050, Ecos y Reflejos, paralelo a la exposición México Esplendores de 30 siglos, Fotoseptiembre 93-94, Fotoseptiembre Latinoamericano 1996, Fotoseptiembre Internacional 1998 y posteriormente la realización de la Bienal Internacional de Fotografía. Es autora de varios textos y artículos publicados en revistas y periódicos. Rafael Loret de Mola, escritor. Nació en Mérida, Yucatán en 1948. Es hijo del político Carlos Loret de Mola Medis, que fue diputado, senador y gobernador de Yucatán. Realizó estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana y obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas. Aficionado a la tauromaquia desde su infancia, más tarde condujo programas de toros en la televisión de Yucatán y para el Canal 13 en Red Nacional. Momento, protesto enérgicamente porque me puso usted 4 años de más. No nací en 48, sino en 52. No me van a empezar a ver como rezago de guerra, oiga usted. Y aclaro, el error fue mío. Aficionado a la tauromaquia desde su infancia, más tarde condujo programas de toros en la televisión de Yucatán y para el Canal 13 en Red Nacional. También ha sido colaborador de la revista española 6 Toros 6. Ha sido articulista de diversos diarios nacionales como 1+1, Excelsior, El Heraldo de México y El Universal, entre muchos otros. Ha publicado más de 30 libros, muchos que han generado una gran controversia en la esfera política y que en algún momento de su vida lo han obligado a autoexiliarse. Juan Antonio de Labra, periodista. Nació en Guadalajara en el año de 1968. Me quité años. En el seno de una familia de recio abolengo taurino, pues es nieto de Francisco Madrazo, fundador de la famosa ganadería de La Punta, así como sobrino nieto del matador Jesús Solórzano Dávalos. La influencia literaria de su madre, Carmelita Madrazo, fue determinante para despertar su interés por las letras y afirma que todavía escucha en su interior el incesante arrullo de aquella máquina de escribir. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de esta ciudad y cursó estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Debutó en 1986 en las páginas del añorado semanario El Redondel y a lo largo de estas 3 décadas ha sido colaborador en diversos medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, destacando sus transmisiones de radio desde varios países taurinos. Actualmente es director de altoromexico.com, portal de internet que se ha convertido en el referente de la información taurina en el país. Carlos Casalis, fotógrafo. Carlos Casalis nació en la Ciudad de México en 1969. Estudió una maestría en Bellas Artes en Diseño Digital en la Parsons School of Design de Nueva York y a partir del año 2005 en Sao Paulo, Brasil, comenzó un proyecto documental de largo plazo sobre megaciudades, el cual incluye a Dhaka, Teherán, Osaka, México, Lagos y El Cairo, y en el que aborda una variedad de temas sobre sustentabilidad urbana. Su trabajo sobre urbanismo ha sido parte del programa del United Nations Habitat, ha expuesto en Bangladesh, Brasil, México, España, Francia, Japón, Rusia, Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos. Ha sido galardonado con el World Press Photo Award en 2009 y por Pictures of the Year International 2009 con National Geographic Magazine. En el año 2010 fue nominado al Prix Pictet y ganó el premio Fotolibro Latinoamericano de la editorial RM. Ese mismo año recibió el primer lugar de Becton Dickinson International por su labor en Haití.
Y en 2011 recibió el premio Stop TV Award de la Organización Mundial de la Salud, así como la beca Fomento y Conversión de Conaculta. En 2013 publicó su primer libro, Occupy Sao Paulo, con la editorial alemana Kerer. Sus fotos sobre las distintas actuaciones del maestro José Tomás han sido publicadas en diversos medios de prestigio internacional como The New York Times, Le Monde Magazine, Le Figaro, Newsweek Japan, Vanity Fair, El País, The Baltimore Sun, Sports Illustrated, Le Gazette de Nîmes y Gentleman. Y hoy este trabajo de 9 años está aquí reunido en el libro Sangre de Reyes, que viene a presentarnos en este evento que ha sido amablemente patrocinado por Bodegas Nubori de La Rioja. Dejamos el micrófono a Juan Antonio de Labra para conducir esta presentación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer visitar esta casa, esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y sobre todo encontrarnos o reencontrarnos con amigos, con aficionados, con gente sensible que está unida por esta misma pasión, que es la pasión de la fiesta de los toros. Y cuando Carlos nos pidió ayuda para poder organizar este evento, la prestamos gustosos. Así es que para entrar en materia y poder tener una atmósfera más especial de lo que ha sido este trabajo fotográfico excepcional, y lo digo sin cobas porque no suelo darlas, les vamos a presentar un pequeño video de 7 minutos donde podrán ver el trabajo que está plasmado en el libro Sangre de Reyes. René, cuando quieras, por favor.
يا بحر النيل أمانة بحر النيل أنا جاي استفهم كلام منك حبيبي ما جاش في هذا اليوم ملا منك ده لونه أبيض ظريف في المعاني ويختش الملام منك En estas imágenes creo que se resume mucho del misticismo, de la tauromaquia de José Tomás, de su expresión, de su espíritu. Ahí queda de manifiesto. Y quizá lo que más me interesa en el sentido artístico de la obra de Casales es cómo el factor inherente a la corrida de toros, que es la muerte, subyace en muchas de estas imágenes. Vamos a comenzar, Rafael, ahora sí por orden de antigüedad, no te quejes, a que nos digas para evitar que y nos ustedes, expreses voy a hablar 2 horas lo que tú quieras. Venga, te tocamos los avisos. Hay quienes piensan o dicen, existe la versión, de que el alma pesa, ¿qué? ¿7 gramos? ¿77 gramos? 21 gramos. Hago la aclaración para que todos estén contentos porque ya sabemos cuánto pesa el alma. Yo escribí hace poco un libro que se llama El alma también enferma. Y en ese libro traté de reflejar los sentimientos y emociones que he tenido a través de mi existencia. Uno de los mayores momentos de gloria personal fue el haber sido testigo de algunas de las tardes mágicas de José Tomás en Madrid. No se me puede borrar de la mente porque aquello era volátil. En cualquier momento podía producirse la tragedia, pero en todo momento se produjo el arte, que es parte de la cultura. También tuve la suerte de entrevistar al maestro José Tomás en Galapagar,
Fue la última entrevista que concedió antes de que concediera otra a un medio mexicano y cuyo conductor era un conocido familiar mío. No digo su nombre porque lo tienen todos en la cabeza, después de la mágica entrevista que le hizo Andrés Manuel López Obrador el otro día. Bueno, pues en esta entrevista que tuve ocasión de hacerle al maestro Tomás en Galapagar, hablamos de temas que generalmente no se le trata a los toreros. Hablamos, por ejemplo, de la muerte, que es un tema tabú. Le pregunté que si en algún momento pensaba, cuando estaba en Puerta de Cuadrillas, en el final, y me dijo: lo pienso siempre, pero trato de escabullirme del miedo. ¿Del miedo?, le dije. ¿Qué, usted tiene miedo? Usted tiene miedo. Usted, que es el torero más valiente de cuantos he visto yo, ¿tiene miedo? Y me contestó que sí, como alguna vez también me lo había dicho Manolo Martínez, en el sentido de que él, a pesar de tantos toros y tantos momentos de gloria, seguía sintiendo la sensación, ese terrible golpe interior que hace que el estómago se vacíe y la angustia crezca en la garganta, el miedo. Pues José Tomás tiene miedo. Y luego me dijo: ¿y cómo se puede torear con miedo? Y me dijo: muy sencillo. Bueno, para él es muy sencillo. Yo le ofrezco al toro la muleta y el toro viene galopando hacia mí y le dejo al toro la elección de seguir la muleta o de seguir al cuerpo. Si sigue a la muleta, solo así, me dijo, se producen los momentos mágicos. Esta es la filosofía de José Tomás. Y esta filosofía tiene que ver mucho con el alma de los 21 gramos, o de los 7, o de los 77, que evidencia nuestro amigo Carlos Casalis en una obra monumental. No es un retrato de las mejores escenas de José Tomás. Es un retrato, como dice el título, de la sangre que fluye hacia el interior, que no solamente va del corazón a las arterias y a las venas, sino que también se introduce en la conciencia, en el pensamiento, en el alma intangible. José Tomás nunca va a las capillas a rezar antes de las corridas de toros. Dice que Dios tiene demasiadas ocupaciones como para tener que estar pensando en lo que va a hacer un torero en el ruedo. Pero en cambio de eso, es un místico profundo, un hombre que llega a la plaza con una concentración tan cabal como la de un fotógrafo que quiere retratar precisamente ese perfil que no se ve, el perfil del interior que está vibrando por el miedo, por la responsabilidad y sobre todo por la inmensa ambición de conquistar la gloria, que no es para cualquiera. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado alguna vez con dar una vuelta al ruedo con una orejita y recibir el premio mágico de las ovaciones interminables? José Tomás ha hecho tantas hazañas con tan pocas corridas que cada vez que torea da motivo para un libro. Esto es algo increíble. Cada vez que José Tomás cruza el redondel, hay 40 escritores, fotógrafos, de todo tipo, escultores, que están siendo inspirados por lo que realiza en el redondel. Pero pocas veces un fotógrafo es capaz de captar esa vivencia profunda, interior, esa transformación que va del miedo a la profunda satisfacción de la gloria. Y Casalis lo hace retratando no solamente la sangre del rey José Tomás, sino también de los reyes que son los toros.
Y en esa simbiosis magnífica logra un trabajo que no debe perderse en ninguna biblioteca, ni siquiera aunque sea de antitaurinos. Porque los antitaurinos valorarán, por ejemplo, el hecho de que hay una fotografía del destazadero. Ahí termina todo, ¿no? Ahí comienza otra vez la corrida y comienza otra vez el ejercicio del espíritu. No es una fotografía que nos revele ruindad alguna, sino que nos revela la realidad, que eso es el toreo. La fusión del carácter del hombre con el instinto de la bravura del toro. Y gracias a esa fusión magnífica, el hombre puede caminar hacia su propia resurrección íntima. Toda la fiesta es una lección existencial. En ella me he inspirado para torear a los miuras que me ha tocado lidiar en el terreno de la política nacional e internacional. Pues bueno, hay veces que salen mansitos como Peña, pero hay veces que salen más bravitos como Díaz Ordaz. No voy a hablar del licenciado Miguel Alemán porque sería de muy mal gusto, pero de cualquier manera apunto la situación. ¿Cuántos marrajos nos han salido por la puerta de Toriles? ¿Y cuántas veces he pensado yo cómo lidiarlos de acuerdo a como lo hacía, por ejemplo, Manolo Martínez, que me dijo un día, hay que ver los ojos de los toros para saber cuáles son sus intenciones? Como se mira a los ojos del hombre para saber cuáles son sus propósitos. Bueno, si se ven los ojos de López Obrador no hay mucho que definir, pero sí es cierto, lo que pasa en el ruedo tiene un impacto mágico en la realidad y en nuestra conciencia. A mí me apena mucho que haya tantos que no lo entiendan. Trato de convencerlos. Eso sí, he llevado a muchas personas a los toros y con una sola corrida, aunque sea mala, los convenzo. Más les vale, porque si no luego ya ni los vuelvo a ver. Pero no ha sido el caso. Todos se van convenciendo de la grandeza del toreo, aún en las corridas más patéticas. Porque siempre hay un detalle fundamental. Por ejemplo, vi ahora fotografías, en este libro vienen, de la hazaña de José Tomás en Nimes. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tuvo de particular ese hecho? Pues tuvo de particular que fue en 2012, apenas 2 años después de una cornada que atestigué en Aguascalientes, la cornada que le infringió el navegante de Santiago, que pudo haberle costado la vida. Allí estaba, ¿sí?, observando en la enfermería la sangre de José Tomás en la puerta misma por donde entraban solo los médicos. Allí estaba cuando salió su mozo de estoques, el famoso Kiki, llorando. Allí estaba cuando pasó José Garfias, el ganadero, rumbo a la capilla, totalmente convulsionado, sin poder hablar. Allí estaba cuando Manolo Espinosa, Armillita, me dijo, si bien nos va, solo perderá la pierna. Y José Tomás, por fortuna y por gracia de Dios, por algo serán las cosas, no perdió la pierna y pudo volver a Nimes. Aquí mismo, en esta mesa, tuve ocasión de presentar también un libro sobre José Tomás que se llamaba así, La tarde perfecta de José Tomás, por Simón Casas, quien casualmente, y eso me da mucho gusto porque ya nos conocimos bien aquí en la mesa, es el empresario de las ventas en Madrid, por lo cual creo que tendré oportunidad de entrar a los toros sin necesidad de pagar las inmensas reventas con las que se castiga a los turistas tontos. Con que nos den boletos al precio, estoy salvado. Y Simón pues no se olvidará de aquella conferencia, espero yo. Me costó mucho trabajo, hablé 2 horas ese día. Pues me la gané. Bueno, pues ahora
recuerdo que Simón Casas también me dijo en esta ocasión que lo importante del toreo era su universalidad. Es el hecho no de que haya solamente 8 países en el mundo que den toros, sino en la proyección que eso tiene. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, que hombres como Hemingway, Orson Welles, que vienen de otras culturas, se hayan apegado tanto a la tauromaquia y los haya seducido tanto a la tauromaquia? El día que se encerró José Tomás con 6 toros en Barcelona, tuve 2 anécdotas que me emociona mucho contar. La primera fue contra los antitaurinos. Yo los estaba viendo porque llegué temprano. Estaba viendo, ahí eran 13, exactamente los conté, ridículos porque estaban ahí, se echaron pintura roja. Cuando finalmente sacaron una manta que decía muerte a José Tomás, ahí ya no aguanté. Y con mi característico buen carácter, crucé la calle y me les fui encima. Les arrebaté la manta y entonces uno de esos imbéciles mozos de escuadra vino. Hay que respetar, sí, le dije. Fíjate que yo soy mexicano. A mí el problema que tienen los catalanes con los españoles me importa una tal y un poquito más. No me interesa en lo absoluto. Y me están faltando al respeto diciéndome asesino. Así que vámonos entendiendo. Agarré la manta y la tiré al bote de basura. A los 5 minutos ya no había nadie protestando. Porque además ya me hicieron segunda los que iban llegando a la plaza, lo cual me dio mucho gusto. El segundo incidente fue que me sobraba un boleto. Había yo comprado por internet los boletos como 5 meses antes, y eso no es una exageración, de verdad. Y al final de cuentas, la persona que me iba a acompañar, cuyo nombre prefiero dejar en el olvido, me dejó su boleto. Entonces yo dije, bueno, si yo me acerco me van a acusar de revendedor, y si no lo vendo voy a dejar vacío un asiento y cuánta gente quiere entrar, no es justo. Entonces dije, yo sí con cierta timidez y en voz baja, me sobra un boleto. Cuando acabé de pronunciar la frase, ya tenía yo a 500 personas alrededor mío. Entonces vi a un tipo que me pareció que tenía una cara de angustia especial. Y dije, si supiera usted lo que yo he viajado por ver esta corrida, ya no me diga nada más, tenga usted el boleto, deme usted discretamente, cuando entremos en la plaza, el monto del mismo. No quiero beneficiarme de sus sacrificios. Y me dijo, pues nomás quiero preguntar a usted quién es. Soy el presidente del Club Taurino de Estocolmo, Suecia. Oiga usted, tengo que hablar con usted después de la corrida para que me ilustre, porque francamente nunca supuse que pudiera haber un club taurino en Estocolmo, Suecia. Y ahí estábamos en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, representantes de todas las culturas, de todas las naciones, ovacionando a un torero. A este torero al que dibuja de cuerpo entero y con todo ahí su alma, Carlos Casales. Es un libro para el recuerdo, pero es un libro también para asimilarlo en el interior de cada quien, porque cuando se ven las fotografías y se mete uno en la piel del toro y en la piel del torero, ya no se necesitan argumentos más para defender la fiesta de los toros de quienes buscan degradarla. Es tal la grandeza que lo único que podemos hacer es ponernos de pie ante el mayor, más sólido, más vibrante, más colorido, el mejor espectáculo y más culto del mundo entero. Muchas gracias. Dicen que se torea como se es y Rafael habla como es. Me encanta tu vehemencia, tu apasionamiento, tu forma de expresar tus ideas. Maravilloso. En la vida hay que buscar algún mentor, siempre es importante. Lo hemos hablado con Carlos, lo hemos hablado con otros amigos.
Hay ocasiones en que uno tiene dificultad de encaminar sus pasos, sobre todo en cuanto a vocación se refiere, y de pronto, a veces, o muchas veces diría yo sin querer, llega esa persona que nos ilumina, que nos da quizá a veces no un consejo, pero una sugerencia, o que de pronto nos encamina por un sendero. Yo creo que Patricia Mendoza, que estoy aquí, en su momento y en su día, fue esa persona que en el ámbito de esta sensibilidad fotográfica que ha acumulado Carlos, le dio esa orientación. Y yo, Patricia, te pediría que por favor, al margen de lo que tú nos quieras hablar hoy aquí, nos expreses ese encuentro con Casalis en sus inicios. Bienvenida y gracias por venir. Muchas gracias y bueno, me siento muy honrada de estar en este foro, aunque me siento un poco, bueno, muy nerviosa, muy. Y sobre todo, después de oír la vehemencia, el conocimiento y alguien que ha ido a todas las corridas de José Tomás, yo tengo que confesar que yo he estado en 2 corridas de José Tomás, desgraciadamente. Solo estuve en Aguascalientes y en la Plaza de Toros, México. Y el venir hoy y estar con ustedes es para mí como un júbilo. Estamos celebrando el nacimiento de un libro. Y para mí un libro en este momento, en este mundo de imágenes etéreas, imágenes que aparecen y desaparecen en pantallas continuamente, enfrentar un libro que, como decía Ulises Carrión, esa secuencia de tiempos y espacios nos permite mirar la imagen desde otro lugar. Y Carlos Casalis, ahí voy a lo que me dijiste, Carlos Casalis es alguien que yo conozco desde que se inició el Centro de la Imagen. El Centro de la Imagen en México no había un espacio para la fotografía, era muy importante que existiese. Y voy también a hacer una pequeña nota. No soy fotógrafa, ojalá lo fuera. Yo soy historiadora del arte y mi pasión es el mundo de la expresión. Por eso amo los toros. Creo que allí es donde tocamos la médula de la expresión. Es el lugar en el que está la síntesis de las artes en todos sentidos. Y precisamente esa fragilidad y lo efímero de la fiesta es lo eterno de la fiesta. Es ahí donde quedamos marcados para siempre, surcidos en un lance, en un momento que nos marca la vida entera, ¿no? Entonces, estaba yo recién fundado el Centro de la Imagen, arrancado Fotoseptiembre, que era generar plataforma para fotógrafos en todos lados, y se acerca un muy joven fotógrafo, Carlos Casalis, y me lleva fotografías taurinas. Nadie me había llevado fotografías taurinas. En el Centro de la Imagen tenía, digamos, todo lo que era… los 90s, es un periodo totalmente conceptual en el arte, y entonces había fotografías conceptuales, había fotografías de arte, había fotoreporteros, había pero taurino, nadie había llevado al Centro de la Imagen una fotografía taurina. Me emocionó muchísimo, porque ahí sí, no fui a corridas de José Tomás hasta ahorita, espero que en el futuro poder ir a más, pero los toros los mamé, o sea, los toros, crecí con los toros, hija de un cardiólogo que era aficionado práctico y era el cardiólogo de don José Julián Yaguno. Entonces las vacaciones las pasábamos en Torrecillas y el otro día mi sobrino me puso el capote de paseo en una corrida en Michoacán. Y me emocionó de un modo, porque desde que tenía 5 años, quien me puso un capote de paseo fue Silverio Pérez en Jerez de la Frontera. Entonces, el tener ese capote para mí marcó muchísimo en mi vida, de tener 5 años y estar ahí con Yaguno, este hombre maravilloso que se la pasaba divirtiéndose a costa de los niños, nos jugaba bromas todo el tiempo.
yo le tenía una especie de reverencia y de miedo, las dos cosas. Entonces, cuando llega Carlos a enseñarme sus fotos, realmente me emocionó. No era el Carlos poeta que ahora podemos ver aquí. No era esta densidad profunda que hay en estas fotos, que como Rafael dice muy bien, en donde tocamos la muerte y la vida más allá de José Tomás o el toro que enamoró a Casales. Esa densidad no existía. Eran estas fotografías taurinas muy bellas, de colores, de ilustración, podría decir. En la fotografía taurina es muy fácil movernos en el mundo de la ilustración y no del arte. Hay fotos extraordinarias, técnicamente increíbles, pero no necesariamente el fotógrafo está siendo un artista, está percibiendo aquello para decirnos la verdad de él frente a la imagen. Digamos que son fotos más objetivas, no tienen la carga de la pasión del que mira para decir algo, y mirando se está encontrando a él mismo. Y aquí yo creo que en este libro hay también una carga muy personal de Carlos respecto a la muerte de su padre, que, digamos, era un ser fundamental en su existencia, y para él el trabajar sobre José Tomás, el trabajar sobre los toros, había allí una ofrenda hacia su padre, hacia la pasión de su padre. Con la muerte de su padre, yo creo que marca muchísimo de la edición y de cómo se concibe este libro. Creo que en este libro tocamos, sí, esto extraordinario que son los toros, pero tocamos también a Casales enfrentando que el héroe de su vida muere. El héroe que le enseñó a mirar los toros muere. Y entonces Casales mira a los toros desde otro lugar y concibe la edición también desde un lugar en donde la carga subjetiva es muy importante. Entonces, ese joven que llegó con las fotografías hace casi 20 años, tuvo una exposición en Fotoseptiembre, expuso en la Alianza Francesa de Polanco, y a partir de ahí seguimos muy cerca, no solo por su pasión por las fotos de taurinas, sino también por su pasión por la imagen. Ahora bien, para mí siempre ha sido una paradoja la fotografía taurina. Hay algo que asemeja también, es casi imposible la fotografía taurina, porque hay algo como la fotografía de danza. No hay grandes fotografías de danza, son muy pocas las grandes fotografías de danza, porque esta eternidad, esto hacer eterno el instante, es hacer parcial un lance y detenerlo en un instante, de algún modo niega la esencia del lance mismo. Entonces, la fotografía y el mundo taurino, sí, para mí siempre ha habido como un cuestionamiento. Gracias a Francisco Montellano, un investigador mexicano, en 1992, que hicimos todo un homenaje a 40 años de la Ciudad de México, hicimos una cosa en la Plaza México, y él llegó también a pedirme que mostráramos una corrida de Mazzantini que estaba tomada desde el principio, desde que Mazzantini, desde el paseillo y toda la corrida. Entonces, para mí fue como un descubrimiento de otra forma de la fotografía taurina, y me puse a estudiar y descubrí algo que me parece increíble. Las primeras fotografías de toros en México son de franceses viajeros. Esa ola de románticos que recorrieron el mundo tratando de mirarlo y enseñarlo. Tenemos la primera fotografía de Charnay, creo que es 1857,
si estuviera Paco Coello, seguro si me equivoco me corrigiría, pero creo que es 1857, en donde vemos a un hombre con una pica y una, ¿cómo se llama lo que cubría a los caballos? No, pero era en la anquera, con una anquera. Esa es, digamos, de las primeras fotos encontradas taurinas. Después viene otro francés que también saca fotografía taurina, y vienen las cartes de visite, que fue una costumbre de fin del siglo XIX, en donde se daban como nuestras tarjetas personales, dábamos nuestra propia foto o nuestro oficio o aquella imagen que nos representaba. Entonces la carte de visite dentro del mundo taurino tiene muchísima importancia, porque muchos toreros iban a estudios a sacarse fotos y lo usaban como carte de visite. Lo mismo sucede en España. Ahí hay un paralelismo tremendo. Y también al hablar de la danza sucede algo. Y estoy hablando de la danza porque uno de los que escriben en este libro, Jacques Durand, cita a Baudrillard, y de esa vez de Aguascalientes y de la Plaza México, a mí lo que de José Tomás, su presencia, su camino, todo me impactó, me impresionó, pero su inmovilidad me aterró y me fascinó. Y en este texto de Baudrillard, él dice que hay que ser un bailarín perfecto para bailar la inmovilidad. Y creo que de algún modo eso se aplica en una forma muy paradójica a lo que podemos descubrir en este libro. Y allí entonces la fotografía tiene sentido, porque sabe captar ese instante de eternidad, que no es la ilustración, es captar ese instante de eternidad para ponernos en contacto con aquello que él pudo percibir y en donde él encontró. La fotografía no como el registro objetivo, la fotografía como la expresión de confrontar al mundo para verme y saber decir sobre él. Eso es lo extraordinario de este libro. En este libro tocamos los toros y el extraordinario amor de Carlos por los toros, pero tocamos también el dolor de Carlos y su momento en donde vida y muerte se vuelven para él todo un enigma que solo puede resolver en la pasión del mundo taurino. ¿Sí? Entonces, dentro de esto de la fotografía y cómo la fotografía puede haber una gran fotografía taurina, tiene muchísimo también que ver con la tecnología fotográfica, en el sentido de que en el siglo XIX sacar una foto tardaban mucho tiempo. Y el mundo de los toros, ustedes saben que en 19 toreaban, pero como si fuera cámara rápida. Entonces el registro era imposible, y es hasta los años 20, con un desarrollo fotográfico que coincide también con una revolución taurina, ¿sí?, que entonces tenemos la posibilidad de realmente fotografiar ese movimiento. Antes no existía la tecnología, y era un medio que lo que hacía, ustedes se acuerdan de las primeras fotografías de París y todo esto, no hay gente. ¿Por qué no hay gente? No es que no hubiera gente, es que la exposición es tan larga que ya se movieron los que pasaron y se volvieron fantasmas. Entonces vemos un París en el que no hay personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver los lances? Era imposible que tuviésemos eso. Entonces tenemos fotografías extraordinarias como la de Carlos aquí, que son como una naturaleza muerta, en donde están los avíos de José Tomás, ¿no?, y que me hace pensar en el siglo XIX, muchísimas de las cartes de visite y muchas fotografías tienen que ver con los avíos y son tremendas y extraordinarias naturalezas muertas. Entonces, yo quisiera también mencionar un poema que
para mí es siempre, desde niña, me lo enseñó mi padre, de Miguel Hernández, en donde Miguel Hernández llama al toro España. Y hay dos versos que en especial creo que se aplican a su fotografía, esencialmente a su fotografía en blanco y negro, en donde le está hablando al toro y le dice: respiras la luz y resumas las sombras, y concentras los mares bajo tu piel cerrada. Entonces, ese respirar la luz y resumar la sombra está concentrado en esta maravillosa serie de imágenes, en donde realmente podemos tocar la esencia. Está José Tomás, está el héroe, está la bestia mitológica, están ahí, pero más allá de los nombres está la esencia del mundo de los toros, la vida, la muerte, están allí, y está la demostración de que un instante es eternidad y nos marca para siempre. Muchas gracias. Dice Patricia que la médula de la expresión es el arte del toreo. Y hablando de esas fotografías de los años 20, de Urbina, de Melado, de Reynoso, me parece que la recordarán todos como un paradigma de fotografía taurina, aquella gaonera impresionante de Rodolfo Gaona al toro azucarero del día de su despedida, el 12 de abril de 1925. Creo que ahí lo que has explicado tú se resume en esa imagen, cuando ya se pudo captar la esencia de esa volatilidad realmente que tiene el toreo. Bueno, se ha dicho mucho acerca del amor a la fiesta de los toros de Carlos, pero no se ha dicho cuál es el motivo de que su familia le haya inculcado el ser aficionado, y más que aficionado, el ser cercano al mundo del toreo. Quizá podríamos haber sido hermanos, porque mis abuelos, Paco y María Luisa, y los abuelos de Carlos, Magdalena y Jesús, querían, o les hubiera gustado, que mi madre, Carmelita, se casara con Jesús, con su padre. Eso no ocurrió, pero bueno, desde ahí viene el hilo que conduce a esta relación y a esta historia. Este hilo que se prolonga con el tiempo y que al cabo de unos años se reencuentra, y me lo encuentro precisamente a Carlos en aquella corrida de Barcelona, en la reaparición de José Tomás, que fue en junio del año 2007. Ahí comenzó esta andadura difícil, compleja, de poder conseguir un pase al callejón para poder tomar las fotografías de José Tomás, aunque de pronto también hemos visto otras imágenes tomadas del tendido, proyectadas en el video, que no siempre el mejor ángulo es el callejón de una plaza, y a veces inclusive cuando una plaza está llena, como el 31 de enero pasado, se puede captar una imagen fantástica desde un tiro diferente, desde un ángulo en el que casi no hay fotógrafos, o no suele haber fotógrafos profesionales. Me remonto a esta historia de Aguascalientes porque Carlos, como saben, es sobrino nieto del maestro Alfonso Ramírez el Calecero. Y el hermano del maestro Calecero, el querido Chito, era el empresario de la Plaza San Marcos, que a su vez era, mi abuelo era el dueño de esta plaza. Entonces de ahí venía esta relación familiar. Pero a mí lo que más me gusta de la fotografía de Carlos es la intensidad que él busca. El no reflejar, como bien decía Patricia, este documento más periodístico, sino el interiorizarse en lo que sucede. Es muy difícil retratar el arte del toreo, por lo que comentábamos. Y yo creo que ahí es donde Carlos, sin estar viciado del fotoperiodismo taurino cotidiano, a veces aburrido, en el que de pronto hoy veo a algunos amigos o colegas disparar 1000 fotos en una corrida, lo cual se me hace tremendamente bárbaro, cuando en alguna época yo fotografié toros que nos daban 2 rollos de 36 y había que tomarlo con 72 a lo mucho, 72 imágenes. Entonces poder captar el momento, se escapa ese momento aunque se tire una ráfaga de 9 por segundo, es lo que pueden dar, hasta 11 por segundo las cámaras de hoy en día, pero no es eso, sino es la luz, es el momento
y captar la esencia de lo que aquí se mencionaba. Carlos sufrió, padeció por hacer este libro, hizo una colecta, un crowdfunding, como le dicen, para llegarse recursos y poder editarlo. Lo movió de distintas maneras, tropezó en algunas ocasiones con gente que no es capaz de comprender la belleza de lo que es, como decía Patricia o Rafael, hacer un libro, tenerlo aquí. Y no es el típico libro ese de mesa, muy lujoso quizá, muy grande, pero incómodo de ver. Este libro se puede llevar bajo el brazo y viéndolo a mí me remite esos grandes libros de fotografía, sobre todo estadounidenses de la época de los años 60, con este tratamiento de la imagen en blanco y negro sumamente contrastada para poder expresar lo que allí se expresa. El aderezo, por supuesto, los textos que lo ilustran acompañan de alguna manera esta originalidad de trabajo que no hemos visto en los últimos años. Han aparecido publicados otros libros sobre José Tomás. Lo digo con honestidad, a mí no me gustan, no creo que hayan captado como ha captado Carlos la esencia del toreo de José Tomás y ese misticismo, y que han sido libros que al final documentan. Bueno, habría que decir, y aquí está Beto, el libro que hizo Pablo Esparza me parece un gran documento, porque ahí sí refiere, ese libro, Beto, refiere la tarde trágica de la Cornada, de la que hablaba Rafael y que nos tocó narrar en radio, y refleja el regreso. Ese libro al cabo de 100 años va a ser un documento impresionante de tener aquella tragedia y por otra parte a los 5 años tener la cara alegre, la cara sonriente y el regreso triunfal de la vida sobre la muerte, que es de lo que hablaba Rafael. Entonces yo creo que ese libro sí que tiene un valor especial sobre la carrera de José Tomás, pero si nos ponemos a analizar la obra que se ha publicado en los últimos años, uno que hay sobre la encerrona de Nimes, otro de distintas etapas, alguno más de fotografías de cualquier lugar tomadas, yo creo que no alcanzan a reflejar esta pasión. Y a mí también me gustó ver cómo Carlos a lo largo de este proceso, como ya lo comentaba Patricia, fue sufriendo y fue gozando y fue encontrándose estos obstáculos tremendos a lo largo de 9 años para finalmente poder tener este libro en la mesa. Y cerrar el círculo. En la vida dicen que es muy importante abrir y cerrar círculos, y la edición de este libro yo creo que le va a permitir liberar su alma y rendirle un homenaje muy, muy bonito a su padre. Así es que te felicito, Carlos, te doy la enhorabuena y te agradezco que hoy nos ofrezcas esta sensibilidad y que estés aquí. Gracias. Antes de que empiece, René, ¿te puedo pedir que me quites a mí? Porque ya hablaron mucho de mí. Y pongamos las fotos del libro. Sí, estaba parado. Hace poco, bueno, primero, después de estos 3 toreros, yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Les agradezco muchísimo todo lo que han dicho. Todos, a Rafael yo te conozco muy poco, ¿no? Pero realmente me emocioné muchísimo con todo lo que has dicho, ¿no? Y a Patricia, pues le tengo un cariño enorme. Es una gran persona, una aficionada enorme, aunque dice que no sabe tanto, pero de lo que sabe muchísimo es del amor y del alma. Y a Juan, pues que me ha ayudado y apoyado durante esos 9 años muchísimo, ¿no? Y les agradezco a todos los que están aquí, por supuesto, y especialmente a los 4 o 5 personas que creo que vinieron, que apoyaron el proyecto desde el inicio, a mis 2 tíos también que ayudaron muchísimo a fondear el libro, y pues es importante decirlo. Miren, yo empiezo con esta foto en el libro que coincide de una manera extraña con una artista norteamericana, estadounidense, que el año pasado o este año fue comisionada por Arles para pintar las arenas antes de la feria. Y encontré un texto de ella porque se me hizo pues bastante diferente o casi único que una americana fuese a hacer algo de toros en Francia, ¿no? Entonces ella, que se llama Susan Scafati, dice: la corrida de toros imparte nociones del bien y el mal en nuestra conciencia global.
la forma en que la definimos son sujetas a muchos cambios y la habilidad de la vida para transformarla tan rápido hace que nuestra mente sea incapaz de racionalizar simultáneamente lo que una ve. Yo cuando hice este libro, o intentaba hacer este libro, me di cuenta que al final de cuentas me sometía o me metía en un estudio de antropología más que en un estudio de fotografía, porque en el 2009 hasta el 2011 el movimiento independentista y nacionalista de Cataluña se agarra de la política y se agarra del toro, de lo más valiente que tiene el ícono español, para atacarlo, ¿no? Y han pasado 5 años, 6, y la abolición se declara ilegal, ¿no? Pero el movimiento independentista, nacionalista, se mantiene. Y eso es algo que hoy pues, nos acecha a todos, especialmente como mexicanos, con el señor, ¿cómo se llama? Trump. ¿No? Y no hay que tenerle miedo a ese toro, ¿no? Aunque empiece con T y aunque sea rico, güero, hay que enfrentar al toro con todas las armas que tenemos y no necesariamente matarlo, ¿no? Quizá hay que mimarlo un rato y torearlo para que obtengamos lo que en México hemos construido, no gracias a los políticos, pero culturalmente gracias a toda esta sangre que tenemos mezclada y que nos ha llevado a apreciar todo el arte en el que vivimos, ¿no? A mí realmente me gusta mucho más ir a la corrida de toros a ver al toro. Solo que cuando el toro a veces no está a los límites o al nivel del torero, pues entonces sí me aburro. Pero yo creo que finalmente iba a ver a José Tomás porque sabía que la muerte estaba siempre en una esquina de un burladero esperando a que algo ocurriese. Entonces, cuando yo empiezo estas fotos con el toro en Nimes, que son justamente de esa misma tarde, de ese mismo día, perdón, de José Tomás en Nimes en 2012, estos toros son en realidad de El Juli y de Sebastián Castella. A mí me otorgaron otro pase de callejón y me aburrí, porque ya había visto todo lo que tenía que haber visto en el toreo, con haber visto a esos 6 toros de José Tomás. No porque él fuese excepcional, sino porque yo como fotógrafo ya no tenía nada que ver ahí, ¿no? Mi padre acababa de fallecer hace 3 meses y me dolía muchísimo el saber que no estaba ahí. Pero me dolía más, se los digo de verdad, que cuando el segundo toro le corta las 2 orejas, ya son 4. Me doy vuelta a mi amiga Rosa Jiménez del País y le digo, yo no quiero hacer fotos, ¿no? Aquí va a pasar algo extraordinario. Y así fue. Entonces la memoria de lo que yo tengo de Nimes son vagas nubes de polvo que me azotaban la garganta y la cantidad de gente en el callejón, la cantidad de gente arriba gritando, algunos hasta protestando por el indulto, pero para mí es muy difícil decirles qué es lo que yo vi ahí, porque tengo un nudo en el estómago ahora mismo y eso fue lo que me pasó. Para mí era muy importante esta foto, porque si no, yo no podía decir que yo era periodista. Era importante que esto quedase consagrado en esos 9 años de estar siguiendo a José Tomás, por si volvía o no volvía. No porque él no defendiese la fiesta hablando en voz alta contra la abolición. Él la defendía toreando, ¿no? Y creo que es más alto el silencio que cualquier grito, como lo que me pasó ayer o antier en la radio con un periodista antitaurino. Y creo que al final, después de las amenazas que recibí en Twitter, de gente deseándome muerte, deseándome banderillas, deseándome espadas, a la que desde hoy les vuelvo a mandar mucho amor y mucha paz, porque ellos aman la corrida, porque ellos mismos son violentos y en la corrida hay violencia, entonces se reflejan y no se dan cuenta. Yo veo mucha violencia en los toros,
Y detesto cuando descabellan a un toro por 5, 6, 3, 2 veces. Porque el toro no se merece eso. Y por eso hay que aprender a matar. Y eso suena muy feo, ¿no? Pero también hay que aprender a morir. Pero para aprender a morir hay que aprender a vivir. Porque para mí la muerte se me inculcó con mi padre, que decía: lo único seguro en la vida es la muerte. Entonces yo no entendía nada de lo que quería decir eso, ¿no? O sea, sabía que me iba a morir, pero nunca me puse a meditar sobre qué era eso hasta hace unos pocos años, cuando me metí en una introspección muy fuerte, por una depresión muy fuerte, por no saber qué estaba haciendo yo metido en el desierto de Dubái, tratando de vivir ahí en un mundo que era completamente ajeno, frío, insoportable, misógino, machista, no sé, y la gente enamorada del dinero. Entonces me tuve que poner a meditar muchas cosas, y José Tomás me ayudó muchísimo en eso, simplemente al no decir nada, porque cuando yo estaba en el patio de cuadrillas con él, ante la muchedumbre de fotógrafos, que era imposible porque eran como moscas encima de eso que echamos todos para afuera, tenía que buscar un espacio para realmente sentirlo a él. Y en esta foto, por ejemplo, que está hecha en Bayona, justamente en Francia, creo que logro simplemente captar esa serenidad que yo sabía que José Tomás en el 2011 tenía que haber estado meditando. Él tiene que hacer muchísima meditación, ¿no? Y no me refiero a sentarse con las piernas cruzadas, eso quién sabe, ¿no? La meditación es solamente el observar, la observación. Yo observo cuando estoy en la corrida, los observo a ustedes, observo a la gente en la calle pasar, y eso es simplemente estar vivo y estar atento ante todo lo que pasa. Entonces, lo que tú mismo decías, Rafael, de que él espera que el toro haga lo que tiene que hacer ante la muleta, pues es esperar a que la vida te dé lo que tiene que darte y que tú fluyas y aceptes cada paso que te da para entonces vivir lo que te tocó vivir, ¿no? Raina María Rique decía: deja que todo te pase a ti, belleza y terror. Solo sigue adelante. Ningún sentimiento es final. Entonces, la muerte tampoco es un final para mí. Yo no creo en la reencarnación, porque yo no voy a volver, porque lo que se va a morir un día va a ser mi ego, ¿no? Y mi cuerpo se va a deshacer. Pero sea aquello que habita en mí, o que decidió experimentar la vida a través de mí, que es lo que habita en todos nosotros y en todo lo que existe en este universo maravilloso en el que estamos, empezará una vez más a experimentar lo que es vida. Entonces la muerte no es el final, es un inicio, y la muerte simplemente es parte de lo que nos ocurre a todos en vida. Yo amo a estos niños que se están comiendo las uñas, y amo a aquel niño fascinado con no sé qué está viendo, pero esto es México y esto es Aguascalientes, ¿no? Yo dejé de ir a los toros mucho tiempo, después de esa corrida del 2012. Porque yo ya realmente, se los digo honestamente, no quería ser partícipe de la muerte de más toros, porque eso era mi trabajo. Aunque fuera eso, yo no iba ya más a hacer una colaboración ante la muerte de un animal. Y entonces por eso que a los taurinos, por más agresivos e ignorantes que sean, tienen una causa noble. Pero la nobleza no viene necesariamente de estar agrediendo a gente que mata toros sin entender por qué. Porque si hay algo que hace la tauromaquia, como decía Derrick Jensen, que es un activista norteamericano en Alaska y en Oregon, que defiende mucho la cultura indígena y su modo de vida, dice: si yo como ser humano que habita y domina este planeta, o por lo menos eso piensa, porque hasta que llega un huracán, mato a un animal, a una planta, y hago uso de ella para mi beneficio, para alimentarme, para nutrirme, para cubrirme,
Entonces, como este ser que somos en la tierra, es mi responsabilidad asegurar la continuidad de esa especie. Pues el torero hace eso. Matamos toros, pero damos vida a muchísima otra vida en el campo. Vacas, a todos los animales que viven en las dehesas, ¿no? Entonces, no es que tengo derecho a matar a otro animal, ¿no? Eso no lo tiene nadie. Pero eso es lo que ocurre en el toreo. Y ya está, yo dejé de perseguir una razón y empecé a aceptar lo que ocurría en el toreo. Porque creo que algo que tú puedes decir, Juan, de tantas corridas que has visto, muchas más que yo, es que el toreo siempre te está dando lecciones de vida. Y es una reflexión de quién somos y es una de las cosas más auténticas que nos queda. ¿Sí? Aunque estemos matando animales, es esa parte tan primordial del hombre y la mujer que llevamos dentro. Y si la vamos a abolir y la vamos a acabar y nos vamos a quedar con este concreto espantoso de la Ciudad de México para tener que educar a un niño que le tenga miedo a un perro porque es el único contacto que tiene con un animal, o que sepa lo que es un gato y lo mantenga encerrado siempre, o un canario, entonces ya estamos en un camino de perdición. Entonces yo abogo por no estar en contra de la fiesta, porque estar en contra de algo es solamente seguir creando más conflicto. Les estoy pasando el orden de las fotos en el libro por sí. El mundo hoy, como decía, se nos revela más que nunca y parece que está loco, ¿no es cierto? Sin embargo, he constatado que no es así. Somos nosotros que estamos más conscientes ahora y ahora vemos más claramente nuestra profunda discordia y alejamiento que tenemos con el mundo natural, de lo salvaje de él, ¿no? Porque nos encanta ir a acampar a algún lugar y tener todas las comodidades. O sea, ¿para qué vas entonces? Mejor píntate un video y ponte a comer palomitas frente a la tele. Imagínate, o llena tu casa de plantas, eso sería maravilloso, ¿no? Y lo reemplazamos, como dije, con la comida urbana, lo fácil, lo que tiene poco compromiso mutuo, y así nos dividimos de la frialdad del individualismo. Ese mismo vacío, como les contaba antes, yo lo reconocí en mí. Y así fue que tuve que volver a las enseñanzas de mi padre, por más que fueran un condicionamiento, ¿no?, de la idea de lo que él quería que yo fuese a través de su educación. Pero también volví sobre la tradición taurina y esa gran biblioteca que tenía en casa. Y las mezclé con las filosofías que descubrí en el Zen y en el budismo. Y así es como pude reforzar todos mis valores sobre lo que significa la vida. Son esos valores éticos, casi los mismos que hoy el mundo añela mirando al pasado, porque temen hoy más que nunca un futuro incierto. Lo que el nacionalismo político mundial empuja con arrogancia e intolerancia en populismos. El miedo está latente y el futuro está en camino. Pero si nosotros nos quedamos en el presente, ¿qué es lo que hay que hacer para torear? Y no estar pensando en el amor, ni en los hijos, ni en la vida, sino simplemente estar con la mirada en el toro. Entonces estoy viviendo ese momento tan presente como ningún otro. Y por eso me fascinaba estar dentro de una plaza, ¿no?, apretado, con un gordo aquí al lado fumando un puro y una señora gritando, agarrándome la rodilla, y sabiendo que yo no puedo escaparme y no puedo levantarme porque el maestro o el torero que sea está lidiando un toro, y es el respeto que tengo a la posibilidad de la muerte. Entonces, así que ante el silencio que algunos consideran abismal, ¿no?, por parte de José Tomás, volví a enfocarme en su voz más alta, que fue el toreo. Y así es como salí de la depresión de mi padre, así es como reforcé este libro para hablar de que todos vamos a morir finalmente, ¿no? Y no lo podemos negar por más que lo hagamos aferrándonos a una religión, a un partido político,
algún arte, algún libro, porque son las únicas cosas eternas que existen. Eso es la teoría de Ernest Becker en su libro La negación de la muerte. Entonces, en su voz más alta, que es la de su toreo, esa voz que dicta que no existen límites más allá de aquellos que nos ponemos en la vida, antes de llegar a lo que más tememos, que es la muerte. Y si la corrida es la negación de la muerte más profunda y antigua, la misma que aún practicamos de manera ritualizada, pues es bella y es violenta, ¿no? Y como tantas veces discutí con una tía que afortunadamente no está aquí, pero que la quiero muchísimo, que es poncista a morir, y de muchos otros toreros porque sabe muchísimo, pero que no es tomasista, y eso siempre es un gran domingo en casa de ella. Pues lo único que puedo... ¿Sí? Lo único que puedo decir es que pues eso es lo que hay, ¿no? Yo creo que mucha gente teme, que le gustan los toros, no le gusta ver a José Tomás, porque la muerte está tan presente que les recuerda la suya. Y eso, cada vez que yo me iba de la plaza, me favorecía. Me hacía crecer porque me hacía meditar más sobre la posibilidad de la muerte. En esa búsqueda entonces que tuve para hacer más luz en mi vida, en una civilización donde lo natural cada vez parece más lejano para el hombre, que lo consume todo, es así que encontré a este activista que les decía, que se llama Derrick Jensen. Entonces, ahora tengo a dos norteamericanos que son la gente más ignorante sobre la tauromaquia, diciéndome cómo hay que vivir y cómo hay que aprender a vivir y seguir. Entonces, pues eso demuestra que la sensibilidad del toreo llega a todas aquellas personas que realmente saben lo que es vivir, ¿no? Y volver a morir. Entonces, si esta tauromaquia, que es de las pocas costumbres que nos quedan, que hacen precisamente eso, y no lo digo porque nos justifique entonces la violencia, porque al final de cuentas, ¿quién en esta habitación no ha sido violento? No se trata de aventarle la primera piedra al que no, ni al que sí. Se trata de simplemente reconocer que en la humanidad somos así. Pero eso no quiere decir que tengamos que seguir siéndolos, ¿no? Es un trabajo muy personal. Entonces, yo descubrí en José Tomás que cuando lo vi en Nimes, después de haberlo visto en la encerrona del 2009, donde lo desbarataron los toros, lo golpearon, llega un hombre con una suavidad impresionante y una dulzura y una paz interior a torear 6 toros, y yo ya no puedo ir a los toros otra vez. Si no aceptamos que somos violentos, seguiremos siendo hipócritas y seguiremos en conflicto, ¿no? Pero la corrida no debe defenderse con violencia tampoco, ¿no? Ni arrogancia, y mucho menos con prepotencia de que sabemos más que los otros. Por eso a los antitaurinos siempre intento simplemente educarlos un poco. Y si no les interesa, pues entonces es su vida y que sigan sufriendo. Yo abogo a que hagamos esto con respeto propio, porque a la tauromaquia en México se le ha golpeado mucho y se ha creado mucha ignorancia y se han lidiado muchos novillos en una plaza muy grande, y eso no se lo merece nadie, ni el toro. Yo lo que pido realmente a todo el mundo en la tauromaquia es que exija más autenticismo en el respeto y en la creación del toro bravo. Y lo que nos pueda hacer en la arena, aunque sea la muerte, que aseguremos su continuidad como tal, pues yo pido que lo hagamos simplemente con vida. Gracias. Bueno, Carlos ha exteriorizado ya este pensamiento, este sentir de una manera pausada y reflexiva. Es importante de pronto
detenernos a pensar. Antes de terminar este evento, queremos abrir el foro. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta a los que estamos acá en la mesa, quiere externar algún comentario, sería bienvenido. Así es que, con mucho gusto, si alguien quiere intervenir, le cedemos el uso del micrófono. Bueno, como dicen los hispanos, mejor venga, vamos a tomar algo y agradecer. A ver, sí, señor. Sí, buenas noches. Primeramente, felicidades por las ponencias, me parecieron muy valiosas las tres. ¿Te puedes acercar al micrófono? Sí, felicidades por las ponencias. Decía que me parecieron muy valiosas las intervenciones. Quería hacerle una pregunta a Carlos. Sigue, sigue. Bueno, va de nuevo. Buenas noches. Felicidades por sus ponencias. Me parecen bastante interesantes. Y una pregunta a Carlos. Se me hizo muy llamativo lo que comentó, ¿no? Una persona que, por lo que yo entendí, practica o tiene conocimientos de esta rama del budismo zen. Y de alguna manera, este conflicto que surge entre personas que no les gustan las corridas de toros, porque las consideran una crueldad innecesaria hacia el animal, y las personas que sí son, no me gusta usar el término fanático porque creo que es descalificar a alguien, pero cuando menos sí son muy apasionados, ¿no? Entonces, yo conté con un día una pareja con la que de alguna manera hasta por esto surgió un conflicto, ¿no? Porque pues, era protectora de animales y todo esto. Mi pregunta en sí es, ¿tú o usted cómo logró, porque se me hace muy interesante esto de no ver al otro como, pues que hay gente que los ve como, no se molesten a la gente que, a mí me gustan, pero no soy un apasionado de las corridas, soy sincero, pero hay personas que sí llevan esto al extremo de casi juzgar y criminalizar a alguien. Entonces, en ese sentido, con lo que tú aportaste, ¿tú cómo ves este asunto? Que es un conflicto que yo no creo que debería ni siquiera de haberlo, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo, tienes que tener un conocimiento que sí trae una tradición, lo de los toros. Toda la persona que generalmente es protectora de animales a lo mejor no tienes todo este panorama completo. Pero esto crea mucha polaridad, ¿no? Y mucha violencia, como mencionaste. Entonces a mí me parece muy interesante tu participación con cómo integrar esto de, pues ni es un criminal ni nada, ¿no? Me gusta un evento que sí tiene un grado de cierta violencia, sí lo tiene, ¿no? Yo entendería que sí, pero de ninguna manera puede pensarse que una persona que le gustan los toros pues es una persona que odia a los animales y esto. Ese es mi comentario. Pues, te soy honesto, no lo sé. No lo sé más que haciendo lo que yo hago. Creo que cada individuo tiene que encontrar la manera de no atacar. En el budismo se dice, perdón para aclarar eso porque es importante y mucha gente creo que no lo sabe, pero el budismo sí dice que si te atacan, te defiendas y ataques a tu enemigo y lo mates si es necesario, pero que lo hagas lo más rápido posible, con el menos dolor posible y infligiendo el mínimo dolor a todo lo que sea alrededor de él. O sea, está abogando porque una vez que mates y te defiendas, sigas en el camino de la paz. Entonces, por eso digo, no podemos atacar la violencia con violencia. No se puede luchar por la paz. Eso es absurdo. La paz es una cosa en el interior. Yo en la meditación aprendí que el significado de lo que los cristianos dicen es el cielo. Es porque en el cielo no hay nada. Está la paz. Yo no me voy a ir al cielo. Carlos se va a ir a la tierra. Mis huesos, no sé a dónde, quizás se los lleve un perro. Pero mi intención es hacer lo posible en esta vida de morir feliz y en paz para que ese ser que yo llevo dentro, cuando regrese, pues tenga una mejor vida en lugar de una vida amargada, porque esa fue su última memoria. No sé si está prendido esto, creo que sí, ¿verdad? Yo me siento un poco confundido porque mi querido sobrino y ahijado
me había platicado del libro como algo relativo a los toros, no a exalzar a una figura como José Tomás, que a mí no me gusta. Yo creo que a un torero que lo prenden constantemente es por torpeza y no por valor, que ha habido toreros muy valientes que no necesariamente los tienen que estar tropezando los toros constantemente. No me gusta cuando un torero sale tinto en sangre el traje cada vez que torea, porque finalmente la sangre no está en los cuernos, está en el lomo del toro o en las patas. Entonces pues se arrimó después de que pasaron los cuernos, que son puntos de vista de cada quien. Pero me gusta mucho lo que dijeron de pues, la filosofía y la comparación de lo que es la fiesta de los toros, de la vida y la muerte, y pues lo que expresa todo eso, los momentos estos efímeros de que se habla de arte, que esa es una cosa maravillosa, que uno lo guarda en su memoria y no hay foto ni película que valga si no es lo que uno tiene, ¿no? Y bueno, pues el libro, te felicito, qué bueno que lo lograste, muchos años de trabajo, de esfuerzo. Aunque pero, seas poncista, recordemos que tú ayudaste aquí. No, pero mira, no, yo no soy poncista. A mí, como dicen, me caben muchos toreros en la mente. Admiro mucho al señor que acabas de mencionar. Pero mira, es cuando me gustan, por ejemplo, digo, en fin. No quiero darle el enfoque a mí de que el libro es una exaltación de la figura de Tomás, porque creo que va más allá de eso, ¿no? O sea, eso es lo que yo pienso y creo. Y pues insisto, un torero que lo están tropezando y que tiene que salir bañado en sangre cada vez que torea, para mí no tiene mérito, para muchos lo tendrá. Qué bueno que lo admiren, te felicito y qué bueno que lo lograste. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces agradecer muy sinceramente la participación de Rafael Loret de Mola, de Patricia Mendoza, de Carlos Casalis. Por supuesto, los invitamos a tomar una degustación de Casa Nubori. Agradecer a Juan Pablo Corona, que ha sido el anfitrión en ese sentido.